Esta es la segunda parte del video. Entonces, pues cuando se tiene esa información en el cerebro, cuando el cerebro esa información tiene, ha llegado a ser aquel que puede ver, entender la, lo oculto que se anuncia, por ejemplo, tanto en la escritura, tanto en la natura, en lo creado, tanto en la escritura, tanto en lo creado como en lo creado, me refiero a lo que existe, a lo que existe. Por ejemplo, a este mundo con con la noche y el día, y luego el dormir en la noche y representar la muerte en la oscuridad y el día en la luz, que es la luz, y es estar parado, erguido, que es representar parado más bien, o de pie, o despierto, que es representar la vida. Son cosas que se anuncian, que no se ven, porque el cerebro no tiene la información necesaria para ver las cosas, pero cuando ya tiene la información necesaria del cerebro, ya puede ver las cosas que se anuncian, tanto en lo creado como en la escritura. Entonces, esa información en el cerebro, eso es lo que se viene anunciando en esto. Vamos a seguir aprendiendo play. Ahí nos va a llevar acá abajo. Y ahí está esto, dice la existencia. Y lo dice el cerebro y el alma. Y entendimiento. Y apunta al cerebro. Lo dice que es comprensión. Y apunta al cerebro. Lo dice actividad del cerebro, que el entendimiento o el ver que es con el cerebro, que es entender, el ver, que es entender, el cual cerebro ve y entiende, es, es una actividad del cerebro. Eso es lo que llega a ser el ver. El entender es una actividad, es el ver y el entender es una actividad del cerebro. Punto. Dice la existencia, al parecer ahí la existencia es en correlación con el que existe y lo que importa de este es el que es lo que es que existe. Y luego el cerebro en la existencia ya permanente, el cerebro y el alma y el entendimiento y la comprensión, una actividad del cerebro o actividad del cerebro. Este es lo otro, aquí se ve S. Aquí se ve S, luego una mano señalando bueno, el centro, el primero que importa es el que está abajo. Y luego ungido, es el ungido, luego S ungido es lo que está iniciando. Ese ungido señala la mano hacia arriba. Dios, Yod, Hei, Wab, Hei, Dios. Que ese ungido, Yod, Hei, Wab, Hei, Dios. Es Yod, Hei, Wab, Hei, Dios. Luego dice ahí abajo, es Yod, Hei, Wab, Hei, Dios. Dice ahí, era, 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 luego señala hacia arriba, era su propio Dios, que ese ungido
el monito que está abajo, que es el ungido, es Yod-Heh Wab. Ese ungido Yod-Heh es Yod-Heh Wab-Heh. Dios era su propio Dios de Israel. Y hijo, hijo, es un hijo de Dios, de Teos. Es un hijo de Teos. Esto es lo que no se había revelado en la Sagrada, lo que el mundo no conocía y lo que se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Que ese ungido, y que está dibujado ahí el ungido, es Yod-Heh Wab-Heh. Dios era su propio Dios. Yod-Heh Wab-Heh, Dios, Dios de Israel. Era su propio Dios. Y es hijo. Es hijo, es un hijo, es un hijo. Que ese ungido es Yod-Heh Wab-Heh, Dios, su propio Dios, de aquellos del pueblo de Israel. Lo dice, es hijo, ese ungido es un hijo. En correlación con los cristianos, ese ungido es un hijo, ese ungido el cual era Dios, el cual es Yod-Heh Wab-Heh, Dios, Dios de Israel, es un hijo, el Dios de Israel, el Dios del pueblo de Israel, el Dios de los israelíes, es un hijo, hijo de Teos. Es un hijo de Teos hecho, es un hijo de Teos hecho partícipe de carne y sangre. Esta es la nueva doctrina, dice nueva doctrina, que el Dios, el ungido, el cual es el Dios, Yod-Heh Wab-Heh, el Dios, su propio Dios de Israel, era un hijo de Teos, hecho partícipe de carne y sangre. Que es un hijo, es un hijo y es hecho partícipe, es un hijo de Teos, es un hijo de Teos hecho partícipe de carne y sangre. La nueva doctrina es en correlación con Teos, porque Teos ya aparece el término padre, que en correlación con las doctrinas, en correlación con el libro de los Hebreos, es el término megalocini o eminencia o grandeza, y que es el Padre y que es el Dios de el Hijo, y el cual Hijo el cual Hijo es el ungido, es el Dios de Israel, Yod-Heh Wab-Heh, Dios, el propio Dios de Israel, y es un hijo. Esa es la doctrina conocida o lo nuevo que se había dado a conocer, cosa que aquellos no conocían, porque nada más conocían respecto de su Dios, que era Yod-Heh Wab-Heh, el creador, y que le identificaban con el término de Shaddai, el creador, que era el creador, es a su Dios, el creador, el que creó los del mundo, al hombre y más allá arriba del mundo, que sería el cielo, de las cosas que hay en el cielo de los cielos, o allá arriba fuera del espacio, allá arriba, fuera del cielo, allá arriba, las estrellas y lo que hay arriba, que sería su creador, el que creó la tierra, pero no conocían que él era un hijo y que tenía un padre, el cual padre es identificado con el término megalocine, y que había creado ese padre todas las cosas mediante su hijo, y que es su hijo el que literalmente había creado todas las cosas. Y ese hijo, así también mismo, ese hijo que estaba con Dios, por cuanto por medio de él son todas las cosas, ese hijo, por cuanto por medio de él son todas las cosas, es el que participó de su padre, que no es Yod-Heh Wab-Heh, sino que es la megalocini, grande, es eminencia o grandeza, participóle de carne y sangre, y ese hijo, que el cual estaba con Dios, con el Padre, vino a la tierra, naciendo de mujer, vino a la tierra en carne y sangre, y es el Salvador del mundo, el cual es el Salvador nada más, el cual es el Salvador y el cual es el Creador, el Dios de Israel. Por eso y que se dice que el ungido es Yod-Heh Wab-Heh, Dios, lo dice su propio Dios, y luego dice, y es un hijo. Punto. Esas son las doctrinas dadas a conocer después de la venida de el ungido. Literalmente cuando vino el ungido o cuando vino el ungido, el Hijo de Dios, el ungido que es el Hijo de Dios, pues literalmente cuando vino el Hijo anunció que él era un hijo y que tenía un padre. Y la escritura ya había anunciado antes que el Dios de Israel
que el ungido era el Dios de Israel, Yod-Hei Wab-Hei. Por eso el ungido es Yod-Hei Wab-Hei y su nuevo nombre es Yod-Hei Wab-Shin-Ain, por medio del cual llegan a la existencia los nuevos hombres, mediante su cuerpo, que es una ofrenda por los pecados, y su espíritu o su pneuma, el que posee en el que es él, el cual pneuma es el que es él y habita en su cuerpo, y su cuerpo es su templo. Por eso son mediante él los nuevos hombres, porque su cuerpo fue ofrecido como ofrenda por los pecados, y su espíritu, su pneuma, el que posee su pneuma, es el que es en él, su pneuma, el que es en el que es él, es el que es enviado al corazón de los predeterminados del Padre, de la majestad, de los predeterminados del Padre, de los predeterminados del Padre, de la eminencia, a los predeterminados del Padre, de Megalocini o de la eminencia o de la grandeza. Punto. Por eso son mediante su cuerpo y su espíritu, y que es el nuevo hombre. Por eso fue partícipe el Hijo de Dios de la carne y la sangre, para que el Padre pudiese crearlos mediante su Hijo, mediante su cuerpo que se ofrenda por los pecados, y mediante su espíritu, el cual es el que el Padre ha enviado al corazón de los predeterminados de la megalocini o de la eminencia o de la grandeza. Punto. Entonces, eso es lo que ha sido dado a conocer. Por eso, ahí ahorita que se presente todo el cuadro, voy a poner para explicar lo que ya se ha explicado, pero ahora se va a ver en todo el cuadro. Entonces no se ve todo el cuadro ahí, pero es, como ya hemos explicado, que el Padre ha creado todas las cosas mediante el Hijo, que es un Hijo, mediante el cual son hechas todas las cosas. Mediante ese Hijo son hechas todas las cosas, y las cuales las ha hecho, pues el Padre ha hecho todas las cosas mediante el Hijo, y literalmente hecholas, y es el Hijo el que literalmente, mediante el cual son hechas todas las cosas, y es el Hijo el que literalmente hecholas o que las ha hecho, que es el Padre el que ha hecho todas las cosas, mediante el cual son hechas todas las cosas, literalmente hecholas, que es el Padre el cual ha hecho todas las cosas mediante el Hijo, y es el Hijo el que literalmente hecholas, el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos. De ahí que el Hijo es Yod-Hei Wab-Hei, el Dios de Israel, y con esto el Alfa y Omega, el que es, el que era y el que ha de venir, como dice la Escritura, el Todopoderoso, y el que creará un nuevo cielo, un nuevo cielo y una tierra nueva y un cielo nuevo. En el en el Antiguo Testamento, el que dice que creará un cielo nuevo y una tierra nueva, y el que en el Nuevo Testamento es el que dice el Alfa y Omega, el que es el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso, el que dice aquí hago nuevas todas las cosas, y es el Hijo de Dios, el que está sentado en el trono. Punto. Como hemos dicho, tiene un Padre, el cual no es el que hizo todas las cosas, el que no es el que cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos, sino que el Padre es el que hizo las mediante el Hijo, y es el Hijo el que literalmente cimentó la tierra y los cielos son obra de sus manos.
Ahí es la diferencia entre por medio del cual son todas las cosas, el cual es el Hijo, el cual es Yod Hei Wab Hei, el cual es el ungido, y el cual nuevo nombre de él es Yod Hei Wab Shin Ain, que significa literalmente y ego es alba, y el Padre, el cual es el que creó, el cual es procedente, del cual son todas las cosas, el cual es el que las creó, pero mediante el Hijo. Y eso es lo no conocido, porque aquellos del pueblo de Israel no conocían que que su Dios tenía un padre, porque eso es lo que llegaron a conocer, que el Hijo de Dios, que el Dios de Israel, que el Creador es un hijo y que tiene un padre. Y esa es la nueva doctrina que ha sido dada a conocer, cual no se conocía en el Antiguo Testamento, porque ha sido dada a conocer mediante el Hijo, literalmente o propiamente, literalmente, cuando Él vino propiamente, literalmente, y de él mismo, cuando él vino a la tierra en la carne y la sangre y nos anunció del Padre. Punto.